Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los invito a un momento de reflexión, de meditación, porque hoy nos vamos a preguntar de qué manera Dios nos hace ver las cosas, la vida, de manera diferente. Es importante que el día de hoy dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a ver quiénes somos nosotros, nos ayude a entender quién es Dios mismo para nosotros mismos, cómo se manifiesta Jesús. Es la meditación sobre la transfiguración. Soy el padre Juan José Chávez y los saludo con esta frase de la Biblia que me encanta, que dice, te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Este bello y hermoso deseo para ti que estás escuchando, viendo este mensaje hoy en este día. Pues vamos a empezar con la lectura. Tenemos aquí el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17 que dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado, y allí se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. La transfiguración es un momento muy importante. ¿Qué nos viene a decir? Y arroja mucha luz desde diferentes planos. Y fijémonos en primer lugar cómo Jesús, usando de algún modo la manera de entender de aquel entonces, la manera de entender de los discípulos, ¿dónde se puede tener un encuentro con Dios? Y bueno, ellos recordarán en la antigüedad que muchos de los profetas, personajes históricos, en un monte descubrieron la presencia de Dios. En este caso, los dos que salen ahí, Moisés y Elías. Jesús los lleva pues a un monte elevado y dice que se transfiguró en su presencia. Esta transfiguración viene a decirnos a nosotros cómo hay realidades que no comprendemos, que no alcanzamos a ver, pero que existen. Hay muchas cosas que no vemos y que existen. Unas porque no están evidentes
a nuestro alcance incluso. Yo ahorita no veo los planetas, pero existen. No porque no los vea, no existen. El problema nuestro es que nos han metido una mentalidad cientificista que si no se puede ver, si no se puede medir, si no se puede tocar, no existe. En este mismo momento estoy teniendo imágenes en mi cerebro que pudieran decir, pues no existen, porque no se ven, no se pueden tocar, pero se puede percibir solamente algunos de sus efectos, porque en mi cerebro hay esa actividad a través de la electricidad, a la actividad cerebral así se manifiesta, entonces algo está pasando, pero lo que yo estoy pensando no se puede ver y sin embargo existe. Empezando por ahí. Hay otras realidades más profundas que aunque no se ven, existen. Y no puedes ver el amor de tu madre, no se puede ver el grado de compromiso de una persona más que a la hora de las acciones. Acciones concretas es lo que vemos. Sí, es verdad, estas dos realidades no pueden estar separadas. Jesús, pues, da a notar a los apóstoles algo que ellos no veían, pero que sí existe. Y aquí el ser humano siempre ha querido ver a Dios, ha querido contactar con, con la divinidad. Fíjense cómo lo hacemos muchas veces de esa manera, como cuando la gente, y si tú quieres gente de fe sencilla, se acerca a una imagen y la toca. Qué sé yo, una imagen de la Virgen María y quiere tocarla. Y a lo mejor va a hacer una señal, un signo, en este caso la señal de la cruz, que para él es importante contactar y hacer un signo, un ritual, porque el ser humano así es, pues. ¿Cómo expresas tú el amor? Así nada más como que, a ver, déjame, espérate, no te muevas, te voy a amar. No necesitas expresarlo, que salga de ti, porque así somos. Somos una realidad espiritual que vive en una realidad material. Somos al mismo tiempo materia y espíritu, las dos cosas. Nos manifestamos, nuestro espíritu tiende a manifestarse pues a través de nuestro cuerpo. Pero no porque no se manifiesten algunas cosas no significa que no existan. Sí existen. Este es pues el planteamiento en primer lugar. Jesús viene a mostrar algo que estaba medio escondido para que les resulte evidente. Y bueno, fijémonos ahora en los personajes. Son Moisés y Elías. ¿Te has preguntado por qué estos dos personajes específicamente son los dos mejores del Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no el rey David, que es tan querido? ¿Por qué no Abraham, que es el padre de la fe? Bueno, puede ser, puede deberse a una situación que Moisés y Elías, de algún modo, fueron los únicos dos personajes del Antiguo Testamento que le dijeron a Dios, déjame verte. Y bueno, recordarán ustedes que Moisés, estando también en el monte, vio la zarza ardiente, ¿verdad? Ese fue el primer momento de Moisés, así como de encuentro con lo divino. Ahí ve esa zarza que no se acaba, un misterio para él, porque una zarza es una cosa que se puede consumir rápido. Ah, caray, esto le lleva a pensar en la trascendencia. Hay que darnos cuenta, pues, de que son signos, ¿verdad? Hubo un signo para Moisés que le lleva a pensar en la trascendencia. Y de ahí él intuye que ahí está la presencia de Dios. Bueno, lo escucha en ese momento. En otros momentos, él, al recibir las tablas de la ley o los 10 mandamientos en el monte Sinaí, bueno, también ahí
la presencia de Dios. Sin embargo, hay un momento en que él le pide a Dios, déjame verte. Y dice, bueno, no me puedes ver de frente porque era la idea antigua, ¿no? Si tú ves a Dios, te va a sorprender tanto, que nuestra capacidad mortal es tan pequeña que no lo soportaríamos, mueres instantáneamente. No porque Dios te mate, sino porque este cuerpo físico no está preparado para tanto. Bueno, muy bien, entonces Dios le dice, mira, no me puedes ver de frente, pero voy a pasar. Voy a pasar delante de ti. Tú ponte ahí atrás de esa piedra y fíjate que tiene una hendidura y por ahí voy a pasar y eso es lo único que vas a ver. Así se narra pues la experiencia de Dios. Contactar con Dios es difícil. Este es lo que está diciendo, pero por lo menos se puede percibir de alguna manera. No quieras entenderlo todo de Dios. Y Elías, de hecho, este pasado 9 de agosto, domingo, acabamos de leer en el libro de los Reyes precisamente esta lectura, cuando Elías se le dice, va a pasar Dios. Y él está ahí, dice que primero vino un terremoto, no, Dios no está ahí. Un viento huracanado, no, Dios no está ahí. Hasta que encuentra así como que una brisa suave, ahí está Dios. Y claro, Dios está en todas partes, en todos los acontecimientos, en todos los fenómenos. Sin embargo, ¿cómo se siente la presencia de Dios acá adentro? No es como un torbellino, siempre traerá esa paz. Estos dos personajes, Moisés, el que fuera llamado el hombre más humilde sobre la tierra, el que fue al mismo tiempo libertador del pueblo de Israel, héroe nacional, profeta, guía, estuvo guiando al pueblo durante 40 años. Ayudó a que el pueblo saliera de Egipto, un hombre extraordinario, sin duda alguna. Un hombre que incluso cuando todo el pueblo estaba sin fe, pensemos en un pueblo que acaba de ser sacado de la esclavitud, con todas las carencias y pobrezas mentales, psicológicas que esto puede significar. Moisés, siendo un hombre que nació como en cierta manera en la libertad, eh, pero él es el que les transmite la fe. Él es el que hace que el pueblo cuando cae lo vuelve a levantar, intercede por el pueblo, lo guía hasta la tierra prometida. Un gran personaje del Antiguo Testamento. Y el otro es Elías. Elías, que fue el que retó al pueblo cuando el pueblo se andaba también desviando de su fe. Estaba la creencia en los de 400 profetas o falsos profetas de Baal, un dios de la antigüedad. Así había pues ídolos a los cuales se les daba el título de Dios. Y bueno, ahí está también Baal y los 400 profetas. Moisés los reta. Digo, perdón, Elías los reta. ¿En dónde? En el monte Carmelo. Ahí los reta, muy bien, cada uno pone su sacrificio, como se acostumbraba en aquel entonces, una res ya descuartizada con la leña. Aquí la de Elías, acá la de los 400 profetas de Baal. Ok, muy bien, ustedes primero empiecen a hacer oración a su Dios y si es que existe, tiene que haber una señal, que baje fuego del cielo. Los 400 profetas hacen oración, supuestamente pidiéndole a Dios, no pasa nada. Elías hace su oración y inmediatamente desciende fuego del cielo. Fue algo simbólico como para que el pueblo que estaba ahí presente entendiera a quién le debían rezar, quién era el verdadero Dios. Y así se purifica la fe del pueblo. Elías, el profeta de fuego, así llamado, que se tenía la creencia que iba a venir antes de que viniera el Mesías para preparar el pueblo. Bueno, estos dos personajes muy interesantes, personas de Dios, personas que guiaron al pueblo, ahora están ahí con Jesús.
Y si estos dos personajes están con Jesús en ese momento en el que Jesús quiere mostrarles algo más a los apóstoles, es porque precisamente está tomando algo de lo que ellos son como para corroborar. De alguna manera a los apóstoles les queda claro, a Pedro, Santiago y Juan les queda claro, ¿verdad? Su maestro, el que ha enseñado, el que ha dicho, el que ha hecho tantos milagros, el que les ha enseñado tantas cosas. Ahora está ahí Moisés y Elías. ¿Cómo los identifican? Como la manera en cómo se representaba pues en aquel entonces, tanto a Moisés como a Elías. A Moisés con las tablas de la ley, a Elías con el fuego. Bueno, los identifican. Y quiere decir para ellos, para los apóstoles, quiere decir que si están viniendo y si aparecen ahí con su maestro, de algún modo están avalando lo que su maestro dice. Moisés, representante de la ley, eran dos partes importantes para los judíos, dos partes importantes de la Biblia, la ley y los profetas. Así lo describían, así lo dividían, digámoslo así. Bueno, entonces, Moisés, representante de la ley, al cual se le adjudicaba que hubiese escrito los 5 primeros libros de la Biblia. A los primeros 5 libros de la Biblia se les da el nombre de Pentateuco. Penta 5, ¿verdad? Bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le adjudicaban a Moisés, sabemos pues que no los escribió él. La Biblia se empezó a escribir más tarde, en el tiempo del rey David. En aquel entonces era pura tradición oral. Se pasaba de boca en boca, pero lo sabían. Bueno, a Moisés se le adjudica la ley y a Elías, representante de los profetas. Bueno, están con Jesús y de algún modo para los apóstoles les queda claro que Jesús, su maestro, viene de parte de Dios. Bueno, ahora pensemos en otra cosa. Ante una pregunta, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, ¿vieron algo que Jesús les mostró o ya estaban tan preparados para ver lo que siempre estaba delante de ellos? Quiere suponer esta pregunta que tal vez Jesús no les mostró nada, o sea, él ya siempre había sido así, nada más que los apóstoles llegaron a tal nivel de espiritualidad y de percepción que ya estaban capacitados para ver lo que estaban viendo en ese momento y que en otros momentos no lo veían porque no estaban capacitados para ver. Esto nos lleva a pensar pues en la espiritualidad. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para ver? Y piensa tú, por ejemplo, que una persona que no se cultiva interiormente, que no se hace sensible ante lo que le pasa alrededor, puede perderse, como a veces estamos como tan materializados, tan en las cosas, tan en lo superficial, tan en la tecnología incluso, que se nos escapan realidades. No las vemos, están ahí, no nos parecen evidentes, no las tomamos en cuenta y se te puede escapar ¿qué? Se te puede escapar el tono de voz incluso que una persona hizo y con el cual quería decirte otra cosa, pero tú como estabas tan poseído de tu egoísmo, estabas tan en otro canal, no fuiste capaz de entender lo que ahí se te quería decir. Cosas maravillosas incluso. No estamos a veces capacitados para la trascendencia. Trascender, trascendencia, significa aprender a ver más allá. ¿Qué ves tú cuando te ves en el espejo? ¿Qué ves cuando ves a las personas? ¿Ves solamente cuerpos? ¿Te das cuenta de que hay algo más, de que somos algo más? A propósito de esto de lo que yo decía de nuestros pensamientos.
La materia por sí misma no es capaz de crear esto. Una piedra no piensa. Por miles de millones de años que tenga, no piensa. A no ser que haya vida espiritual. La vida espiritual, entonces, como somos los seres humanos, sí poseemos en ese grado de pensamiento y de percibir las cosas y de trascender. Somos los únicos seres capaces de trascender, pues, aquí en la tierra. Bien, entonces, ante esta pregunta, cuestiónate tú mismo. ¿Cómo estás? ¿Ya eres capaz de ver? ¿Te das cuenta que en este trozo del Evangelio se te sugiere que tú tal vez no has visto bien a Jesús? ¿No lo percibes tal como Él es? ¿No te das cuenta en tu vida quién es para ti? Y hay que dejar que la pregunta cale en nuestro interior. Hay que suponer que tal vez no estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Hay que hacernos entender a nosotros mismos que tenemos muchas veces barreras. Hemos dejado que muchas barreras nos impidan ver, nos impidan descubrir quién es Jesús. Hoy se presenta así. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi beneplácito o mis complacencias. Escúchenlo. Escucharlo. ¿Lo escuchas? ¿Sabes quién es en primer lugar Él para ti? ¿El Hijo de Dios? ¿El que vino a enseñarnos el camino del amor? ¿El que vino a descubrirnos quién es Dios en realidad? El mismo que hizo milagros, que fundó la iglesia, el mismo que estuvo con los apóstoles, que resucitó, que murió y resucitó. Ese Hijo de Dios. Muy bien, ¿quién es para ti? ¿Tienes una relación con Él? ¿Le hablas? ¿Le platicas? ¿Le cuentas? ¿Hay cierta amistad entre tú y Él? Escúchenlo. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas su palabra? ¿Lees la Biblia? De esa manera, tú poco a poco te vas a preparar como los apóstoles para ir viendo lo que ordinariamente no ves. Fíjate que así era Jesús. Con sus apóstoles generalmente les hacía ver cosas que ellos no veían o que estaban ahí enfrente de ellos, pero que ellos no las sabían interpretar. Y acuérdense, por ejemplo, aquella ocasión que Jesús pareciera, a mí lo quiero imaginar así como que les da casi un codazo, así, están en el templo y están cerca de donde está el cepo de las limosnas, ¿no? Y ven, porque bueno, ahí están enfrente, ven cómo los ricos entran y depositan una gran cantidad. Y piensen ustedes que en aquel entonces no existían billetes, por lo tanto, el ruido de las monedas daba a entender cuánto echó. Bien, y Jesús de repente ve a una viudita que llega y pues imagínatela tú que saca así como un pañuelito y lo empieza a desenredar entre tantos nudos y solamente hay una monedita pequeña y la echa y ¡cling! Y Jesús, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Qué? 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 La viejita, ¿qué? ¿Qué? Pues es que ella echó más que todos. Ay, Señor, si apenas echó una monedita, un centavo. Es que ella echó todo lo que tenía para vivir. Eso no lo vieron. Jesús les hace evidente cosas que ven, pero no perciben. Fíjense cómo todas sus o algunas de sus parábolas de Jesús concluyen así, como para que viendo, porque esta gente ve y no entiende, ve y no capta. Jesús no explica todo porque no quiere que sea de esa manera como algo que no te cueste, sino que a ti también te tiene que
poner a trabajar tu pensamiento para que una vez que ya tengas como el mecanismo adecuado, ya incluso sin la presencia física de Jesús, tú puedas percibir otras realidades que para ti te hablen de Dios. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Ya te sientes preparado para descubrir cosas, para percibir la realidad, realidades que no se ven, que no son evidentes? Y piensa cómo Jesús les habla a los discípulos de esa manera. Miren los lirios del campo, que ni hilan ni tejen, y se visten mejor que Salomón. Miren las aves del cielo, que nunca siembran, y siempre tienen alimento. O sea, hablando como de ese orden maravilloso que Dios creó, de la vida, de la naturaleza. ¿Te dice algo eso? ¿La naturaleza te habla de Dios? San Ignacio de Loyola precisamente tiene una meditación que nombró la meditación para alcanzar amor, en la que dice, tú ya entendiste o ya tuviste una experiencia de Dios, si a la hora de ver la naturaleza, este lugar maravilloso, por ejemplo, ¿te dice algo de Dios? Si te dice algo de Dios, ya tuviste una experiencia de Dios. Ya te hiciste sensible. Ya se afinó tu fe. Descubrir a Dios en esto, en las maravillas. Bueno, ¿tú ya lo descubriste? ¿Ya descubriste a Dios en tu vida? ¿Ya descubriste a Jesús? ¿O ya te descubriste a ti mismo? ¿Entiendes cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué has nacido? ¿Para qué estás aquí? ¿Sabes cuál es la misión que tienes? ¿A qué has venido? ¿Cuál es tu talento? ¿De qué manera eres hábil para hacer algo positivo con los demás? ¿Qué te toca hacer? Todas estas preguntas no las vas a descubrir como en un libro. A ver, díganme, ni es tampoco así como de que, a ver, los Sagitario, ¿qué misión tenemos? No, no es por ahí. Es en la medida en que tú te haces sensible para ver, para descubrir otras cosas, la trascendencia más allá, ver más allá, entonces sí estás capacitado para tú mismo descubrir a qué he venido a este mundo, cuál es mi misión, de qué se trata mi vida, cómo puedo ser feliz. Y esto lo vas descubriendo poco a poco, no se te revela de manera inmediata, no es evidente, no naciste con un instructivo. Tienes que irlo descubriendo poco a poco en tu vida. ¿Quieres saber pistas? Muy bien. Jesús es el camino. Verlo a Él, descubrirlo a Él, te va a dar mucha luz porque vas a verte como Dios te ve. Piensa por un momento esto. ¿Cómo te ve Dios a ti? Imagínate a ese Dios bueno, maravilloso, bondadoso, todo bondad y amor en Él. ¿Cómo te ve? Y al verte, descubre en ti con una sonrisa, como yo a veces me imagino como cuando tú ves a alguien que tenías mucho tiempo sin ver, lo ves, a una persona muy amada por ti, tenías mucho tiempo sin verlo, como lo ves y es inevitable una sonrisa. Te surgen ganas de dar pasos, de acercarte, de platicar un montón, de compartir. Imagínate Dios así. Pero agrégale que además Dios te ama infinitamente. Y como si se tratara también de esas personas que son cazadores de talentos. Me he enterado yo de algunos
algunas personas que van así a los equipos de fútbol de barriada, como para ver si hay por ahí algún talento digno de ser captado en las filas de tal equipo. Imagínate que cuando te ve Dios, híjole, le dan ganas de decirte, ay, ¿sabes qué? Me encanta esta cualidad que tú tienes. Es que tú eres buenísimo en esto. Y tú pudieras sentirte perdido ahorita en este momento. Pero ¿por qué no me dice? Ah, quiere que tú lo descubras. Es que la verdad es esta. Si alguien más te lo dice, si alguien más te dice, a ver, es que tú eres bueno para esto, bueno, cuando se trata acá de los seres humanos, que te dice alguien, tú eres bueno para esto, ¿de veras? Ah, bueno, de algún modo esto ya te da una pista, pero la pista más importante es la que tú descubres de ti mismo. Te la empiezas a creer. Es que de verdad Dios me va mostrando en qué soy bueno. Dios me va mostrando cuáles son mis talentos, que los tengo a veces olvidados. Dios me va mostrando de qué manera influí positivamente en esas personas. Dios te lo va diciendo. Y vas descubriendo así la bondad que hay en ti. De manera que cuando ya te miras al espejo, te ves mejor, te ves diferente. El cuerpo tal vez es el mismo, tal vez más arrugas y canas, pero descubres la belleza, la bondad, la luz que hay en tu corazón. Jesús se transfigura y nos hace sospechar esto. Si Él es así, si Él mostró esa luz, yo también soy un hijo predilecto de Dios. ¿Soy un hijo amado de Dios? Claro. ¿Quiere decir que soy un ser de luz? Claro. Dicen que los santos son personas que, aparte de haber descubierto su propia luz, ven la luz en todos los demás. Fíjate entonces cómo este pasaje de la transfiguración viene a darte pues tantas luces, tanto como para descubrir a Dios, a Jesús, como para descubrirte a ti mismo, como para descubrir lo que hay en la naturaleza, lo que está en los demás. Qué belleza es cuando el hombre entonces ya percibió a Dios, ya se ubica quién es Él, cuáles son sus cualidades, su misión, y empieza a dar pasos en eso. Incluso recompone cierta parte de su historia y empieza a ver la bondad, las maravillas de Dios en todo y se muestra una persona más receptiva a los demás. Se abre ante la maravilla del otro. Se da tiempo para escuchar. Se da tiempo para percibir. Y pudiera parecer esto a muchas personas pérdida de tiempo porque no les dice nada. A ti que estás escuchando esto, es porque ya estás captando algo. Ya te vas dando cuenta de esto. Jesús se transfigura y Pedro dice unas palabras ahí. Qué bueno sería quedarnos aquí. Esto es lo que yo veo también, otro de los signos de las personas que ya encontraron a Dios, es que sienten eso. Qué bueno sería quedarme así, con esta generosidad que estoy experimentando. Por ejemplo, las personas que viven un retiro espiritual suelen decir eso. Híjole, cómo me encantaría quedarme así, con esta capacidad de amar que siento ahorita. Ahorita puedo abrazar a mi peor enemigo, puedo perdonar a cualquier persona, puedo simplemente ser yo mismo, puedo ser diferente. ¿Cómo me encantaría quedarme así, con esta generosidad que estoy experimentando,
con este sentido de mi existencia. ¿Cómo me gustaría quedarme con esta felicidad, con esta paz? ¿Cómo me gustaría? Y Pedro dice, hagamos 3 chozas, ni siquiera pide para sí. Una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. No importa que a mí no me toque. Es capaz ya de ser sacrificado, de darse a los demás, de ofrecer primero a los demás, ya después buscará para él. Qué bien sería. Sin embargo, pareciera como si Jesús o la situación hace que todo se acabe. Ese cinito que estaban ellos experimentando en tercera dimensión, ahí viendo a su maestro con Moisés y Elías, ¡wow! Que no se acabe. Luego, ante la voz del Padre, que se oye como un estruendo, ¿verdad? Una voz poderosa, ellos tienen miedo y rostro en tierra. Escúchenlo. Es la voz del Padre. Escúchenlo. Jesús luego los toca y no tengan miedo. No tengas miedo ante las experiencias de Dios. Sí, el ser humano a veces se siente sobrecogido, se siente, es decir, hay una experiencia de Dios que te hace sentir tu nada, te hace sentir tu pequeñez. No tengas miedo, sigues estando en las manos bondadosas de tu Dios. Pero luego ellos al levantar la vista, vuelven a ver otra vez todo normal. Y quiero pensar que este destello de espiritualidad es como es nuestra vida aquí en la tierra. Aquí en la tierra vamos a experimentar la felicidad así como en flachazos. La verdad es que no es que seas feliz y alegre las 24 horas del día. Hay que volver a la vida cotidiana. Sí, ya después de haber descubierto la bondad, la trascendencia, después de descubrir quién eres y entrarle a los fregadazos, pues tienes que entrarle a la vida diaria, a chambear, a trabajar. Tienes que disponerte a que la vida sigue y te toca entonces trabajar. Te toca entrarle. Después de la transfiguración van bajando y ¿hacia dónde se dirigen? A Jerusalén, donde Jesús va a sufrir la pasión. Después viene el trabajo. La Virgen María, en aquella ocasión que vio al ángel Gabriel, le llevó el mensaje de parte de Dios y no volvió a ver al ángel, ¿verdad? No es que el ángel a cada rato estuviera diciéndole, vas bien, María, muy bien, ánimo, no te desesperes, mira, el niño así es, va creciendo, pero acuérdate, no. La verdad es que una vez lo vio y después tienes que llevarte eso a tu vida e integrarlo. Después de que descubres la trascendencia, sí, es verdad que necesitamos día con día hacer oración. ¿Se siente lo mismo diario? No. ¿Experimentas lo mismo todas las veces? No. ¿Por qué Dios no nos regala el mismo dulce espiritual todas las veces? La misma paz, la misma generosidad. ¿Por qué no experimentar todas las veces? Porque de algún modo quiere Dios que nosotros aprendamos a buscarlo y que no nos quedemos siempre como anclados en lo mismo. El ser humano tiende a quedarse en lo cómodo. Incluso San Pedro, de algún modo, quería quedarse ahí. No sufrir la pasión y no pasar por las cosas difíciles. Quedarse ahí en la parte bonita de la historia, de la vida. Quedarse en el romanticismo, en Disneylandia. No, hay que seguirle, la vida sigue. Siguen los trabajos, siguen las preguntas, siguen las personas, siguen las cosas difíciles, siguen los problemas, siguen las dificultades. Hay que enfrentarlo, hay que entender que la vida es eso. Y no te desanimas porque ya traes la luz adentro. Ya lo descubriste. Ahora síguele. Adelante. Vuelve otra vez de cuando en cuando y búscalo.
Y cada mañana deja que Dios te hable al corazón. Pero de ahí en más, adelante, ánimo. Muy bien, ¿cómo te quedas? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué aprendizajes? ¿Qué cosas te dice este trozo del Evangelio, este episodio, la transfiguración? ¿A qué te lleva considerar? Allá en algunas culturas se dice esto del tercer ojo, de tener como esa capacidad de entender la vida, de la visión, pues, de las cosas. Desde nuestra espiritualidad cristiana es esto, la trascendencia, es ser capaces de ver más allá. Tú serás capaz de ver más allá si te permites un encuentro con Dios que te purifique la mirada, que te enseñe a ver como Él te ve, que tú te veas como Dios te ve, como un hijo amado, predilecto del Padre. En ti tiene puestas sus complacencias, se complace verte y que de esa manera te descubras como alguien valioso, descubras a los demás como alguien valiosos, descubras la belleza de la vida y tengas luz para verte, para ver la luz de los demás. Y así tú también vivas transfigurado, viendo la luz y al mismo tiempo siguiendo en tu vida ordinaria lo que te toca hacer. Los trabajos simples, pensemos que ante tales grados de sublimidad que experimentaron algunos santos, no dijeron, pues yo ya como experimenté esto, no me tocan lavar los baños. No, pues la vida sigue y hay que hacer las cosas ordinarias que nos toca hacer. Los trabajos simples, sencillos, algunos, otros, no sé, más trascendentes. Dice por ahí una persona que a mí me encantó lo que dijo. Dice, ¿quieres hacer algo bueno por este mundo? Dice, si quieres empezar bien, empieza por tender tu cama. Y dice uno, ay, ¿eso qué tiene de trascendencia como para ser mejor persona? Y él así lo pone, o sea, empieza por hacer algo positivo desde que te levantas. Algo positivo. Bien, digo, es un signo, quieres tomarlo así, pero tal vez tú tengas otra manera de hacer algo positivo a la hora de levantarte. Pero empieza así, en tu vida ordinaria, haciendo cosas sencillas. Y date cuenta, pues, de que ya una vez que descubriste la trascendencia, hasta las cosas sencillas tienen otro significado, otro sentido. Bueno, pues te doy la bendición, que te quedes con esas preguntas, que delante de Dios te contestes, que encuentres mucha luz en tu vida, que descubras la belleza y bondad que hay en tu corazón, que con la gracia de Dios Él te la muestre. Dios es un cazador de talentos que ve lo que hay en ti. Dile que te lo muestre, que aprendas a verte como Él te ve. Terminemos con una oración. Señor Dios y Padre bueno, enséñanos a ver, a vernos. Muéstrame, Señor, cómo me ves. Por un momento quiero ponerme en tus ojos, en tu mirada hacia mí. ¿Y cómo me ves? Con cuánto amor, con cuánta bondad, con cuánta complacencia. Te complaces en verme. Y yo me siento como abrumado y me pregunto, ¿a mí, Señor, me ves? Yo que no soy nada, que no tengo muchas cualidades, pero tú me ves así porque me amas y porque no puedes engañar, no engañas, sino que me ves así porque algo tengo también. Enséñame a verme como tú me ves y a ver eso que yo no veo y a ver en los demás y a ver a Jesús, tu Hijo, a verte a ti, mi Señor Jesús, y descubrirte
en tu evangelio, descubrirte presente en mi vida. Ábreme los ojos de la trascendencia, de la espiritualidad. Virgen María, ayúdame, intercede por mí, que así como tú fuiste capaz de ver, yo también sea capaz de ver. Bendíceme, Señor, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te dé la paz, te conceda su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, qué belleza. ¿Y qué tal este lugar maravilloso? Yo quisiera grabar diario aquí. La verdad es que no siempre puedo venir aquí. Estoy aquí en mi pueblo hermoso, Unión de Guadalupe, Jalisco, en la Sierra del Tigre. Y pues bueno, mientras pueda, seguiremos aquí. Agradezco a mi primo Felipe que me deja hacer esto aquí. Y pues bueno, compartan, acuérdense, compartan esto. Hagan que este mensaje llegue a más personas. Y que tengan un excelente y maravilloso día. Que así sea.